Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido en gran estima, porque por medio de él el Señor había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor se presentara el profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo: así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. El rey de Siria le dijo: anda, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues, llevando consigo 330 kilos de plata, 66 kilos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía así: ahora, cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o dar la vida? Y para que éste me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra. Consideren pues y verán cómo él busca ocasión contra mí. Pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero que le dijo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Naamán se enfureció y se fue diciendo: he aquí, yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. ¿No son los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta se iba enojado. Pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Con mayor razón si él te dice: lávate y serás limpio. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Luego Naamán volvió al hombre de Dios, él con toda su comitiva. Llegó y se detuvo delante de él y dijo: he aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora pues, acepta por favor un presente de parte de tu siervo. Pero Eliseo dijo: vive el Señor a quien sirvo, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que lo aceptara, pero él rehusó. Entonces Naamán dijo: si no, por favor,
sea dada a tu siervo una carga de esta tierra, que pueda ser llevada por un par de mulas. Porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo al Señor. Pero el Señor perdone esto a tu siervo, cuando mi Señor, es decir, el rey de Siria, entre en el templo de Rimón para adorar allí, y él se apoye en mi brazo, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, que el Señor perdone esto a tu siervo. Es decir, a Naamán. Y le dijo Eliseo: ve en paz. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Cada una de nuestras casas es un centro de tomas de decisiones. Nosotros creemos que solo en la Casa Blanca se toman decisiones en esta nación, y que solo a nivel del estado de la Florida se toman decisiones en Tallahassee. Cada casa nuestra es un centro de toma de decisiones. Cada casa nuestra es un hogar, porque allí viven personas que integran una familia. Y cada hogar nuestro, no importa si el núcleo familiar es de una persona, de dos personas, de una persona con sus mascotas, una familia mediana o mayor, ese es un centro de toma de decisiones. ¿Y cómo se toman las decisiones? Con información, con educación. Y la información y la educación hace que cada uno de los miembros de un hogar, que están en diferentes partes cada día, puedan emitir una opinión sobre todos los temas. A ver, ¿sobre qué temas en nuestros centros de decisión, que son nuestros hogares, emitimos opiniones? Sobre los hijos, sobre la economía, sobre los trabajos, sobre la iglesia, los que son parte, porque fíjense, no importa si son parte de su iglesia o no, si son cristianos o no, cada casa es un centro de toma de decisiones. Se sobreentienden que las personas que conversan sobre temas de la iglesia es porque se sienten parte de una comunidad de personas que son el pueblo de Dios. Y eso está en la agenda de la familia. Porque no es que soy parte de una iglesia, no, eso implica que hay ahí una vida de oración, hay temas espirituales incluidos en la agenda familiar. ¿De qué otro tema se habla? Las noticias. ¿Qué noticia? La noticia, ¿qué noticia? Lo que está pasando en el ¿Y qué está pasando en el mundo? La pandemia. La pandemia, la pandemia. La guerra, Los temas que están pasando en Afganistán, eso está pan caliente. Enfermedades
Lo que está pasando a nivel del cuidado de la creación y del mal manejo de la creación y de cosas naturales. Terremoto ha habido siempre. Pero ahora son más frecuentes. Y donde no creíamos que iban a haber, los hay. Entonces, fíjense, sin información, sin educación, porque usted puede estar escuchando noticias, pero no está educado para procesarla. Y cuando no se tiene educación para procesarla, ¿qué es lo que viene? Porque hay más cantidad de malas noticias que de buenas. ¿Qué es lo que viene? El pánico, el miedo, el sálvese el que pueda, las reacciones enojosas, la violencia. Entonces, en nuestros centros de toma de decisiones, las cosas van para bien, van mejorando en la medida en que nosotros tomamos decisiones de la mano de Dios. Los hogares que no son cristianos, que no está Dios como un tema de unidad y de armonía, la gente, todo el mundo se dispara por su lado. Y se producen divisiones dentro de ese centro de decisión. Porque no hay nada que una, que crea consensos y que fortalezca el amor en medio de dificultades como las que vivimos. Entonces, mañana que empezamos un nuevo ciclo escolar y hayan menores en el núcleo, en ese centro de educación y toma de decisiones, sepa usted que las escuelas son un elemento que auxilia el modelo educativo de la familia. Lo que está pasando es que muchos centros de toma de decisiones, que son los hogares, transfieren la responsabilidad de la educación primaria, de la educación esencial en valores, a la escuela. Y es al revés. El sistema educativo es un elemento que va al auxilio a dar lo que no se aprende en la casa, se va a suplir a través del sistema educativo. Pero cuando hay hogares firmes, centros de información y de educación, de intercambio sano de opiniones, de amor, entonces los hogares esos sobreviven, así sean en dictaduras. Está comprobado. Así sea con talibanes, así sea con cualquier ideología totalitaria. Y los hogares son refugios, porque ahí están personas que confían en Dios. Y uno de los temas que constantemente estamos conversando en estos centros locales de información y educación es el de la salud. ¿En qué hogar de hoy no se habla de ese tema? Ahora el coronavirus, pero hay otros temas: nutrición, enfermedades cardiovasculares, hay que hacer ejercicio, hay que no cojan mucho el sol,
Porque como está la calle de caliente, con el sol, si te expones mucho, te puede afectar la piel. Es decir, un tema crítico es el de la salud. Y para empezar las clases, un tema crítico es el de la salud. La mascarilla en los niños, que sigue siendo un elemento de conflicto. Pero al final del día, ¿quiénes deciden? Los padres de esos niños, los centros de información y educación que son nuestros hogares. Y yo les invito a la hora de leer Segunda de Reyes 5, 1:19 que hemos leído, y ustedes repetir esa lectura en su casa con calma. Les invito a informarse. ¿Para qué? Para que tomen decisiones. Porque la lepra es infecto contagioso, es una infección que se contagia. Y una bacteria la produce. El periodo de incubación es de 2 a 5 años. Pero una persona puede estar hasta 20 años y estar bajo control. Porque tiene inmunidad natural. El 95% de las personas tenemos inmunidad natural contra ese bacilo de Hansen que produce la lepra. Pero como necesitamos información, todo el mundo cree que esta es una historia antigua, la que acabamos de leer, que esto no está pasando, que el milagro de Jesús al limpiar a 10 leprosos es historia antigua y que no nos dice nada, que eso es un milagro del pasado. Y aquí nada es del pasado. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, se detectaron un total de 202.185 nuevos casos de lepra o enfermedad de Hansen en 120 países del mundo. ¿Ha desaparecido la lepra? No. Informémonos. Y tenemos un problema, como ha sucedido con la mascarilla, con la vacuna, los que no quieren vacunarse, que hay personas que tienen esa bacteria activa y como es una enfermedad que se trata, ¿a alguien le han dicho leproso alguna vez para ofenderlo? No, pero cuando él es muy indeseable, dice, este tipo es como la lepra. Para mantenerte alejado, a distancia, para demostrar lo mal que caes. Muchos pacientes, más allá de esta cifra, no salen a la luz porque tienen miedo al distanciamiento social, a que los traten diferente. Las manchas no son dolorosas, no dan comezón, hasta que van ganándole terreno y las personas van perdiendo partes de su cuerpo. Y si da en la cara,
Si le toman la cara, va perdiendo las extremidades, los dedos. Ahí está la imagen. Hay imágenes de los últimos años, no del relato de Reyes 2, Segunda de Reyes capítulo 5, no, de los últimos años, de cómo una persona con la enfermedad de Hansen queda. Existen más de 100 leyes discriminatorias en más de 50 países que incluyen la segregación, el derecho a solicitar el divorcio del cónyuge si su pareja tiene lepra, la prohibición de utilizar el transporte público. Es decir, esa enfermedad te saca de la vida social. Ahora, las regiones de mayor incidencia es África y el sureste asiático. Pero hay un departamento de la Organización Mundial de Salud sobre enfermedades que no son tratadas como se debe. Y ahí está la lepra. 24 países de América Latina, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Paraguay y Venezuela, están presentando casos de lepra. Y como es contagioso, se reproduce. Ahora, el 94% de los casos en América están en Brasil, donde se ha prohibido mencionar la palabra lepra. Y se le dice enfermedad de Hansen o Hanseníase. En Estados Unidos también se reportan casos. Y en Luisiana existe el Centro Nacional, que es un laboratorio para el estudio de la enfermedad de Hansen. Y yo me pregunto, ¿tiene sentido que hablemos de esto? ¿Tiene sentido que nuestras familias se informen a pesar de que esta es una enfermedad que puede producir miedo? ¿Tiene sentido que sigamos hablando del coronavirus? Tiene sentido. Yo recuerdo que cuando empezó esta pandemia, algunas personas decían, no, está enfermo, pero no querían decir de que estaba enfermo de COVID-19. ¿Por qué? Porque implicaba cuarentena, implicaba distanciamiento social, implicaba mascarilla. Y nosotros tenemos aquí un texto bíblico que nos enseña a nuestras familias y a los miembros del pueblo de Dios cómo manejar los asuntos como este de salud. Está un enfermo de lepra, que no importa la posición, era la mano derecha del rey de Siria, no importa la posición. Que busca ayuda. No creía en el Dios que le salvó la vida, pero estaba buscando sanidad. Había buscado sanidad para su enfermedad en su país y no la encontró. Es como escuchar segundas opiniones sobre un problema de salud que tengamos.
¿Quién no busca una segunda opinión si le dicen hay que operarte a corazón abierto? ¿Sí o no? ¿Por qué se hacen 1 y 2 test de COVID-19? Para estar seguro. Y este señor, Naamán, está buscando sanidad y va a donde dicen que le pueden curar. Allí está la cura. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No había fe. No tenía fe. Él no creyó. Se puso bravo cuando le mandaron a bañar. Tenía en su casa. Tenemos un problema. Yo creo que esto de tener fe, cuando usted sale a caminar buscando una segunda opinión, usted cree que va a confirmar o lo que sabe o va a encontrar una solución. La fe es un proceso que camina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadie nace creyendo. La vida nos va enseñando de que somos nada ante Dios, de que no merecemos la salvación y Dios nos rescata. Pero eso es una búsqueda. Toca que yo te voy a abrir. Busca que tú vas a encontrar. Pide que se te dará. La fe es un proceso de fortalecimiento de nuestra confianza en Dios. En la medida en que caminamos, nos damos cuenta que dependemos de Dios. Entonces, este hombre que creía en otros dioses sale a buscar la cura para él. Pero se encuentra con un impedimento. Primer impedimento. Cuando le entrega la carta al rey de Israel, le entregó, la carta fue dirigida a la persona equivocada. Porque la muchacha que servía en Siria, israelí, no habló del rey de Israel. ¿De quién habló? Del profeta de Dios. Hay un hombre de Dios que está en conexión con Dios que te va a ayudar. Porque tampoco te va. Eliseo estaba claro que no el poder de la sanidad no estaba en sus manos. ¿En manos de quién está? De Dios. De Dios. Entonces, lo mandan a ver al rey. Le entregan una carta al rey. Y el rey, con otro nivel de conexión, el rey de Israel y todo, con otro nivel de conexión con Dios, dice, ¿y qué tengo que ver yo con esto? El rey de Siria quiere conflicto con mi pueblo, porque me está poniendo a prueba y me está dando una responsabilidad que yo no, si le digo que no, lo va a ver como un conflicto diplomático. Y lo que quiere es, entonces, echarnos a pelear. Entra el profeta en escena. Mándamelo a mí. Esto no es de posiciones altas o bajas, a nivel social, político, económico. Esto tiene que ver con el vínculo que cada uno de nosotros, miembros de centros de formación y educación, que son nuestra familia, tenemos con Dios. Posiblemente en nuestra familia no todo el mundo tiene ese mismo vínculo, pero alguien tiene que decir, espérate, de ese tema sé yo. Vamos a orar, de ese tema yo te puedo ayudar. A los mismos miembros de la familia. Y entra Eliseo, el profeta. Y le hace la prueba de fe a Naamán. Ve y lávate a Jordán. ¿Y cuál fue la respuesta? Se puso bravo. Se enojó el tipo. Quería que lo recibieran con la alfombra roja. Se enojó el tipo. Ni se le acercó a Eliseo. ¿Por qué no se le acercó a Eliseo? Porque estaba llena de lepra.
Porque tenía lepra. Por precaución. Desde la puerta de su casa le dije, ve y báñate 7 veces a Jordán. Y después hablamos. Pero si este tipo no quiere nada conmigo. El rey no me quiere resolver el problema. Y el profeta de este pueblo tampoco. He perdido mi tiempo, para eso me voy a bañar allá a las piscinas mías. Porque en el camino de encontrar la fe en el Dios verdadero, usted tiene piedrecitas en el camino que lo van a hacer retroceder, lo van a angustiar, lo van a hacer virar a la fuente de su enfermedad, que puede ser espiritual, nerviosa, problemas emocionales, físicas. Pero usted tiene que seguir construyendo hacia Dios, dando pasos hacia la fe que lo va a salvar. Y entonces, otros miembros de ese centro, que era la comitiva, le dijeron, oye, hemos cargado todos estos kilos de oro y plata. Hemos venido hasta acá. Nosotros queremos que tú te cures, porque tú eres la fuente de nuestro empleo en Siria. Miren todos los que se afectan con una persona enferma. Necesitamos que baje los niveles, brother. Que deje de enojarte tanto. Si el profeta te pide a ti una cosa mayor, no lo hubieras hecho. Lo que te está diciendo, báñate 7 veces. Si hace tremendo calor en el desierto este. Ve y báñate. Porque a veces hasta un niño nos puede dar palabra que nos despierta. Y nos puede indicar el camino de la fe, que es un camino de obediencia a Dios. Porque Dios estaba dando órdenes a través de Eliseo, el profeta. Y vemos el milagro. En pandemia no hemos entendido que las vacunas se hicieron en el laboratorio de Dios. Dicen que aquí al principio de la pandemia, en el 2020, no había ni mascarilla. ¿Quiénes nos mandaron? Bueno, vinieron en barco chino. Contenedores, los chinos se hicieron con el billete. Pero ahí fue donde Dios nos dijo, ¿no están preparados con mascarilla? Bueno, ahora tienen que aceptar las mascarillas chinas. Hasta que ustedes se pongan a hacer sus propias mascarillas. Y nosotros vivimos todas estas etapas que ha vivido Naamán. Todas las hemos vivido. Cuestionamos a Dios. Cuestionamos las soluciones que vienen de parte de Dios para solucionar los problemas. Bajamos la guardia. Y una enfermedad infecto contagiosa como el coronavirus y esta que es la lepra, no hacemos lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo, el sentido del momento. Y entonces, de tal impacto fue la sanidad de Naamán que faltaba una cosa por resolver. Bueno, a partir de ahora, ¿a qué Dios yo adoro? Porque hay gente que han recibido milagros de sanidad en medio de esta pandemia de todo tipo. Y piden oración, pero después no alaban a Dios. No lo hemos visto ni por los templos, por los lugares sagrados de Dios en la ciudad de Miami. No quieren, creen que
que Dios es un cable. Conecta y desconecta, se me descargó, conéctame que necesito carga para aguantar una semana. Y ese no es Dios. Ese no es el Dios que nos sana. Te puede dar un salvavidas, pero no has llegado a puerto seguro hasta que tú no eres agradecido. Aquí el caso de Naamán, con los 10 leprosos, ¿cuántos viraron? Uno. Ese se salvó. Los otros se curaron, pero ese se salvó. Ese entendió el camino de la fe. Y fue sincero nada más. Aprendió la lección y dijo, mira, yo soy el segundo del rey de Siria. Y él adora a este Dios, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios que me sanó. Pero como yo soy el segundo y él va con su comitiva, yo tengo que entrar con él al templo de Rimón. Yo solo pido que Dios no tenga en cuenta eso. Y que me perdone que yo tengo que, cuando el rey diga que yo me tengo que arrodillar, yo me arrodillo. Pero yo tengo fe en el Dios tuyo, en el Dios que me ha sanado y que me puso la piel como la de un niño. Y no quisiera que Dios me pase la cuenta por lo que yo tengo que hacer en mis tareas oficiales. Y Eliseo dijo, mi hermano, si Dios es misericordioso, vete en paz, porque tu corazón ha sido limpio. Esa es la historia que debemos seguir. No peleemos por accesorios. Limpiemos el corazón como Dios nos está limpiando nuestros cuerpos, salvándonos de las enfermedades. Ese proceso de sanidad, aprendámoslo en nuestros centros de información, manejo de conflictos, que son nuestras familias, producción de opiniones, que son nuestras familias. Y Dios nos va a bendecir. Y si hay alguien de la familia que no es parte del pueblo de Dios, que no se siente parte del pueblo de Dios, usted deje que la fe en Dios se vaya construyendo en su hogar, para que esté irrigando cada corazón, hasta que cada uno entienda, por la misericordia de Dios, que Dios es el hacedor de nuestra salud. Confíen en Dios. Dios les bendiga, les ampare y les proteja en una pandemia que no ha concluido. Confíen en Dios. Que nada ni nadie los haga enojar porque las cosas no salen como quieren, en el determinado momento que ustedes quieren. Confíen en Dios, porque ese sí no descansa. Dios está trabajando.